Secundaria tercer grado. Lengua materna. ¿En qué se parecen? ¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos, alumnos de tercero de secundaria, a una nueva emisión de Aprende en Casa. Hoy les presentaremos temas relacionados con la materia de lengua materna. En esta clase estaré compartiendo información y desarrollando algunas actividades para que juntos podamos seguir aprendiendo. Claro, todo esto también es un recurso que apoyará a tu maestra o maestro para abordar el tema y que podrás revisar en tu libro de texto. El programa de hoy se titula ¿En qué se parecen? Y junto con ustedes, desde su hogar o donde se encuentren, revisaremos la información sobre cómo comparar las diferencias y semejanzas en el tratamiento de un mismo tema en diversas fuentes. Esto como parte del proceso que se sigue para la redacción de textos argumentativos, como es el caso de los ensayos. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión de ¿En qué se parecen? Son cuaderno, bolígrafo, tu libro de texto de lengua materna. Te sugerimos que en la medida de lo posible tomes notas y registres aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el planteamiento del tema, las cuales podrás resolver posteriormente, ya sea al consultar tu libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se te propongan. Se me olvidaba, si tienes cuadernos del ciclo anterior que no terminaste, podemos utilizarlos y sacar provecho. Si por algún problema técnico o circunstancia ajena no pudieras ver completo el programa o incluso quisieras volver a verlo, te recuerdo que este se repite por la señal de la Secretaría de Educación Pública. Para dar inicio a esta sesión, les compartiré la lectura de un fragmento tomado de un artículo de opinión que lleva por título ¿Clonar o no clonar? Para ello, los invito a que me vayan siguiendo desde la pantalla de su televisión. ¿Clonar o no clonar? Luis Felipe Briz. Si alguien nos preguntara ¿a quién nos gustaría clonar?, algunos tal vez responderíamos que a la estrella del deporte o el espectáculo de la cual somos fanáticos. ¿Qué tal Madonna o Michael Jordan? Otros quizá preferiríamos duplicar a un genio y figura de la ciencia como Albert Einstein o Stephen Hawking. Y no faltaría quien, mediante la clonación, pretendiera contar con una copia de sí mismo. Pero, ¿sería todo esto moral, ética y jurídicamente aceptable? Para el licenciado Víctor Martínez Bullegoiri, quien preside el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, definitivamente no lo es. Todo acto tiene un para qué, explica Martínez Bullegoiri. Sin embargo, en el caso de la clonación humana, no se ha encontrado un para qué moral y éticamente viable, pues clonar a un ser humano es convertirlo en un objeto o un animal que puede usarse sin tomar en cuenta que el individuo tiene derecho a la autonomía para decidir qué quiere ser y hacer y hacia dónde se encamina. Y al no ser viable moral y éticamente, la clonación humana tampoco lo es jurídicamente. ¿Qué les pareció? Si me lo preguntan a mí, debo confesar que he aprendido a vivir con ello. Sin embargo, cuando tenía su edad, 14, 15 años, pensaba que esos temas se trataban exclusivamente en cuentos de ciencia ficción y que eso de la clonación no era posible. Pero como les dije, ese es mi punto de vista. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Es decir, ¿existen otras perspectivas acerca de este tema? Obviamente que sí. Cualquier tema, cualquiera, puede tener diversas posturas. Podemos abordarlo desde múltiples visiones como la política, la sociológica, la científica, entre otras. Incluso en una misma disciplina, como lo es la biología, puede haber diferentes opiniones sobre un mismo tema.
En ocasiones, a muchos nos ha parecido que es complicado escribir un texto argumentativo, como el que acabamos de ver, y nos preguntamos, ¿cuáles son los pasos iniciales que debemos seguir para escribir un ensayo? La respuesta es que debes seleccionar un tema, de preferencia uno que sea de tu interés, no importa cuál sea, puede ser moda, puede ser animales, puede ser vacaciones, puede ser ciencia, puede ser aquello que tú quieras. Delimítalo, es decir, no quieras hablar, por ejemplo, de la ciencia en general, cuando este caso del que platicábamos es específicamente el que trata de la clonación. Además, es fundamental definir una postura al respecto. ¿Qué quiere decir? Pues esto de que si estás a favor, estás en contra, pues estás todavía con dudas y justamente por eso tienes que investigar, qué es lo que te sugiero que hagas después. Buscar información sobre este tema. Para ello, debes tener claro qué es lo que quieres saber sobre él. Déjame aclarar que es muy importante que al buscar información lo hagas en fuentes confiables. Por ejemplo, leer directamente a los autores de las fuentes originales. A esto se le llama información de primera mano. Y no a terceros que hablan acerca de ellos, quizá al hacer un análisis sobre su obra. Y si realizas búsquedas en páginas de internet, lo más recomendable es que recurras a las páginas cuya terminación sea .gov, .org y obviamente .edu. ¿A qué me refiero con esto? .org son páginas de organizaciones, .gov de gobierno y .edu de todo aquello que se refiere a educación. También debes verificar que las fuentes que consultes cuenten con referencias bibliográficas, es decir, que expliquen de dónde están sacando los datos que te están mostrando, así como revisar la vigencia de las publicaciones y, por lo tanto, tener la certeza de que éstas se mantengan actualizadas. Además de que presenten información o posturas de especialistas reconocidos como autoridades en la materia. Por otra parte, es muy importante mencionar que existen otras fuentes de información a las que podemos recurrir, como son los audiovisuales, los periódicos, las entrevistas a especialistas o bien personas que tengan conocimientos amplios del tema que nos interesa investigar. Ahora bien, ¿qué debo hacer una vez que ya seleccioné las fuentes de información? Aquí viene un paso muy importante, ya que debes analizarla, compararla y contrastarla, para enfocarte de una manera más objetiva en toda aquella información que te ofrezcan los datos y argumentos que te interese utilizar para sustentar o confrontar la postura que tú quieres dar a conocer y difundir. Pero ¿qué te parece si invitamos a todos los jóvenes de tercer grado de secundaria a que nos acompañen a ver un video que lleva por título De Frankenstein a Dolly? Seguro que después podremos tener una mayor claridad sobre este tema. Un ejemplo de cómo han sido abordados los distintos tratamientos de un mismo tema lo podemos encontrar en el cine, por ejemplo la clonación y la manipulación de la vida. Recordemos Frankenstein, la historia de un científico que da vida a una criatura construida de restos humanos. El doctor Frankenstein alcanza su objetivo, pero se ve abrumado por el remordimiento y las dudas. Por otra parte, aunque la criatura es inteligente y sensible, su aspecto monstruoso provoca el rechazo y el horror de los demás. La película pretende propiciar la reflexión del espectador sobre los riesgos del uso sin control de la ciencia y la manipulación de la vida humana. Otra aproximación a este tema es Gattaca, que plantea un futuro en el que se crean seres humanos perfectos por medio de la manipulación genética. Al nacer, los bebés son sometidos a una prueba que determina en segundos la probabilidad de que sufran alguna enfermedad y cuánto tiempo vivirán. Quienes no la pasan son relegados. La película nos hace reflexionar sobre las consecuencias de determinar el futuro y afectar los derechos de las personas a partir de características genéticas. Esto
Estos son solo 2 ejemplos de la gran diversidad de perspectivas, opiniones y tratamientos que pueden existir sobre un mismo tema. Cuando realicemos una investigación, es conveniente consultar fuentes confiables y diversas. Muy bien, como vimos, un mismo tema puede ser tratado desde diversos puntos de vista, en los que las posturas pueden ser divergentes, pero siempre sustentadas en fuentes confiables. Ahora les mostraré una tabla y como pueden observar, estamos marcando lo que son las semejanzas y las diferencias, es decir, comparaciones o contrastes de la información que se presenta. En este caso, del fragmento del video que vimos acerca de las 2 películas a las que se hace referencia. Esta es la tabla de las que les estaba platicando. Vamos a comparar clonar o no clonar, que es la lectura que hicimos al inicio de la clase, con Frankenstein y Gattaca, de las que se hablaron en el video que acabamos de observar. Algunos de los aspectos que vamos a ver son semejanza en cuanto a los datos. En los 3 casos se habla sobre situaciones de selección sobre la vida. Diferencias. Frankenstein y Gattaca pues son fantasías llevadas al cine y en el caso del artículo de opinión es una crítica de algo que sucede en la realidad. Ideas centrales. Bueno, pues podríamos manejar el hecho de que en todos se habla de la obsesión por manipular la vida humana. En Frankenstein se da origen a una nueva vida a partir de diferentes fragmentos de cadáveres. En Gattaca se habla de la manipulación genética y en Clonar o no clonar pues nos habla acerca de esta situación de repetir seres humanos idénticos a otros. Ideas secundarias, semejanza, pues nos regresamos a lo que es la selección. ¿Quién sí y quién no debe de tener esta oportunidad de vivir? Diferencias. En Frankenstein, pues en un inicio hay esa emoción por crear a este ser vivo a partir de la muerte, pero después hay una frustración. En Gattaca estamos hablando de la selección de humanos al nacer, es decir, que los óvulos sean genéticamente seleccionados, valga la redundancia, y a partir de ello tener humanos perfectos. Y en cuanto a clonar o no clonar, pues estamos hablando de la legislación, sobre si es ético o no. En opiniones a favor, pues en todo se habla sobre la ciencia y los grandes avances que los seres humanos tienen en ella. Diferencias, en Frankenstein pues estamos hablando de la fantasía, imagínense el que haya vida después de que ya los cadáveres se están aquí uniendo. En Gattaca estamos hablando del perfeccionamiento de los seres humanos y en la parte de clonar o no clonar no hubo una opinión a favor, más bien es una dura crítica hacia la clonación. Referencias que sostienen los dichos del autor. Pues en todos los casos son científicas, a pesar de que Frankenstein podríamos considerarlo como un científico loco, tiene que ver con la ciencia. ¿Cuáles son las diferencias? Las situaciones jurídicas y morales que nos plantea clonar o no clonar. Es decir, la clonación no es algo legal, ni jurídica, ni ética, ni moralmente hablando. Y las posturas de los autores, bueno, cualquiera requiere de gran preparación para llevar a cabo este trabajo. Diferencias, en Frankenstein, pues estamos hablando del uso que se haga de ella, la vida a partir de la muerte. En Gattaca estamos hablando de los riesgos que puede haber de la manipulación genética y en clonar o no clonar, definitivamente estamos hablando de la parte legal, ética y jurídica. Muy bien, después de ver estos contrastes y comparaciones, los invito a que volvamos a ver otro fragmento del video de Frankenstein a Dolly para conocer un consejo acerca de cómo seleccionar información. ¿Qué recomendaciones puede sugerir a los alumnos para seleccionar y registrar la información pertinente cuando realicen sus investigaciones? Bueno, primeramente yo creo es que tengan muy claro, ¿no? Es decir, qué es el tema que están abordando, ¿no? Porque muchas veces dicen, quiero trabajar sobre, no sé, la perspectiva de género. Pero si me dicen la perspectiva de género, ¿no? Es decir,
Esto puede ser abordado desde muchas perspectivas, lo que decíamos al principio, ¿no? Entonces yo tengo que saber, es decir, como exactamente qué es lo que yo quiero abordar sobre esta problemática de género, ¿no? Si quiero ver, no sé, la violencia que sufren las mujeres en el ámbito laboral, entonces bueno, yo ahí ya estoy restringiendo y ya voy a seleccionar aquella bibliografía, aquellos conocimientos, ¿no? Aquellos conceptos más que nada que me van a ayudar a entender cómo es que se ejerce, ¿no? Esa violencia y cómo se ejerce esa violencia en el caso específico de las mujeres y luego en el ámbito específico que sería el ámbito laboral. Entonces, bueno, lo primero sería eso, ¿no? Tener muy claro el tema y luego también qué es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Es decir, siempre uno, ya sea en una ponencia o en un artículo, quiere mostrar que aquel tema que uno está abordando, uno está aportando algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aportar? ¿Sí? Y en ese sentido, lo que decía, desde el principio uno tiene que ser muy claro y definir, decir, el propósito de esta ponencia, el propósito de este artículo es, ¿no?, abordar tal temática desde tal perspectiva, entonces decir qué es lo que se va a abordar, cómo se va a abordar y con qué intención, ¿no? Es decir, como cuál es finalmente el objetivo que se persigue y cómo es que este objetivo se espera lograr. Investigar, comparar y analizar las diferentes visiones que existen sobre un tema nos permite formular un punto de vista propio. No olvides que en tu escuela cuentas con materiales de consulta que te pueden apoyar para la investigación y el análisis de los temas que te interesen y sobre los que quieras fundamentar tu propia postura. Les sugiero que para ampliar la información sobre su tema, localicen en sus libros de texto El aprendizaje esperado, contrastar la información obtenida en distintos textos y la integra para complementarla, para que cuenten con mayor información acerca de la manera en que pueden trabajar las semejanzas y diferencias de un mismo tema tratado en diversas fuentes de información. Antes de despedirme de ustedes, quiero proponerles un reto, ¿va? Los invito a que reflexionen acerca de un tema que les interesa investigar. Recuerden, puede ser cualquiera, deportes, videojuegos, ciencia, tecnología, vida en familia, lo que sea, y plantéense preguntas que les permita indagar acerca del mismo. También pueden comentar con su familia cuál es su opinión acerca de ese tema. Y por supuesto, no se queden con la duda. Procuren investigar siempre, por lo menos en 2 fuentes, para así identificar las semejanzas y las diferencias con respecto al tema de su interés y esto apoye su razonamiento. Muchas gracias por su atención. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, sigamos adelante en este ciclo escolar. ¿Listos? Terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.